Bienvenidos al primer episodio de Crónicas de Altura. Hoy Bien. vamos a empezar a desmenuzar de qué va el cannabis medicinal y cómo se compone, de qué cannabinoides, terpenos, flavonoides va la cosa. Y pues para eso quiero platicar con el Andeni. Ambos somos pacientes y la idea de este primer podcast es como una empapadita, un ir entendiendo de qué va el cannabis medicinal y resolver sus dudas que tal vez suenen algo absurdas o tontas tal vez, pero sin la curiosidad no podemos llegar a algo que nos pueda dar las habilidades para poder tener control sobre nuestro tipo de tratamiento o diversión si quieren también, no hay bronca. Bienvenida, Arandeni. Pues muchas gracias. Sin duda hay muchísimas preguntas. Digo, las mías y el montón de preguntas que también luego nos hacen y no sé qué contestar en referente a lo medicinal. Creo que va a estar bien interesante este espacio porque, wow, y la verdad es que compartir conocimiento de este grado de como paciente es importante porque de repente sí nos encontramos como que en un lugar donde todo está oscuro y no sabemos para dónde darle ni en aspectos de calidad, ni en aspectos de dosis o de qué es lo mejor o la mejor cepa, tantas cosas que ya te iré preguntando Sí, ahorita, sí. pero la verdad es que necesitamos estos espacios los pacientes. Pues justo la idea de esto es empezar a normalizar el consumo de cannabis para cualquiera de que estos sean los fines, pero hacerlo de una manera consciente donde podamos ayudarnos a ir manipulando o modulando nuestro cerebro y nuestro sistema endocannabinoide para no solo paliar los padecimientos, sino darnos mejor calidad de vida y hasta un boost adicional a nuestra vida con lo que podemos lograr con la planta. Entonces, pues este espacio me emociona muchísimo y qué padre estar compartiendo con ustedes aquí en Hotbox. Crónicas de altura. Aparte el nombre está increíble, la verdad, y creo que va de acuerdo con no solamente el cannabis, sino en Con todo lo que se general. viene, porque también vamos a estar hablando y platicando de otras sustancias endógenas. Entonces, manténgase en línea con nosotros. Exactamente, pues yo tengo varias preguntas. Bueno, tengo como 40 en total, pero solamente te voy a hacer las primeras que alcancemos, que son como 5 o 6. Sí, vámonos por pedacitos y vamos tratando de Ajá. ver qué nos da este primer episodio con una media hora, 40 minutos que durará. Ajá, entonces le vamos a dar a esas preguntas. Ujú. Em, pues yo como paciente tengo mucho la pregunta de saber, pues, ¿cuál sería la dosis correcta, por ejemplo, Ujú. para mí, para mi padecimiento, para, pues, no sé, mis niveles de tolerancia? O sea, ¿cuál sería la dosis adecuada? ¿Cómo yo podría calcular la dosis correcta para mí como paciente? Es una muy buena pregunta y es muy complicada responder tu pregunta. Sin embargo, sí se puede. Para saber la dosis de cada paciente, tenemos que partir del que el cannabis medicinal no se trata como medicamentos farmacológicos o como alopatía. Cada uno venimos modulados de manera diferente y por lo tanto este equilibrio que tienes dentro de tu organismo, tu balance va a ser diferente al balance que yo tengo. Entonces tenemos que ir probando poco a poquito cómo llegar a tu dosificación ideal. Lo primero que tenemos que encontrar sería encontrar cuál es el ratio principalmente entre CBD y THC y en qué dosis más o menos andas, nada más de cannabinoides. No estoy hablando de terpenos, flavonoides ni nada más. Perdón mi ignorancia, ¿cómo vas a analizar el ratio? ¿Qué es el ratio? O sea, perdón. Sí, está perfecto. Si luego puedo hablar muy técnico, tú quiero que me frenes y me digas, explícalo en peras y manzanas, Sí. para no salirnos tanto del corral. El ratio es la proporción que hay de CBD contra THC. Ujú. Generalmente se pone primero el número de Eso es lo que CBD. decimos 1, 1, 2, 1. Ah, ok, Exacto, ese es el ratio. ok, Es la ya. proporción. ¿Cuánto tienes de CBD contra cuánto tienes de THC? Ok. ¿Sí? Entonces, si te digo un 1 a 1, son iguales. Una parte de CBD Sí, por una sí, de por una de THC. THC. Sí, Si te sí. digo que es un 5 a 1, significa que son 5 veces el CBD que una parte de THC que te estás metiendo. ¿El CBD siempre va al principio?
Generalmente, o por lo menos en la literatura que he encontrado, generalmente va primero el CBD y después el THC. Ok, ok. Sí, yo entiendo perfectamente ya esa parte. Ok, Solo ratio entonces, era la palabra que dice, ¿qué es eso? sí, entonces lo primero que tenemos que encontrar, primero si traes medicinas, ver qué medicinas traes y ver que no se contraponga con nada de lo que pudieran ser los cannabinoides. Si ya pasamos ese primer filtro, entonces empezar a probar. Mi sugerencia siempre es empezar a probar con CBD, dado que no es psicoactivo, o bueno, no se siente el efecto, sí es psicoactivo, pero no se siente el efecto. Entonces, empezar primero a probar con CBD e ir viendo hasta cuál es tu dosis, porque el CBD es bien chistoso. El CBD al principio te da aletargamiento, luego llegas a un punto donde es ideal y te da como si fuera cafeína, te da para arriba, y una vez que te pasas, otra vez se vuelve letárgico y te da sueño y te seda un poco. Entonces el chiste es encontrar Un equilibrio. el huequito donde estás ideal para que te dé para arriba y no te esté bajoneando un poco el CBD. Una vez que ya logramos encontrar ese huequito, entonces ya empezamos a jugar con el THC, siempre viendo cómo va la sintomatología. Si en la subida del CBD empezamos a frenar muchos de los síntomas o indicios de la enfermedad, tal vez con el puro CBD va a ser suficiente. Ok. Si no es suficiente con el CBD, entonces ya empezamos a jugar con otros cannabinoides. Generalmente yo me sigo con el THC, sobre todo por su disponibilidad, porque pues, es lo más Es lo fácil más fácil fácil de de... conseguir. Sí, claro. Y después ya probamos con cannabinoides ácidos o si no con otros cannabinoides. El chiste es ir encontrando este balance o el ratio que te hablaba hace ratito entre CBD y THC para llegar a un punto donde tu calidad de vida sea lo mejor posible. Y ya de ahí empezamos a jugar con las demás palanquitas. Tengo una pregunta ahí ahorita hablando del CBD antes de pasar a la siguiente explicación. Ujú. ¿Cómo elegir cuál CBD, no? Por ejemplo, Ah, de qué 1200, de qué 3000, de qué 1500, de qué 2000. ¿Cuál sería el correcto o cuál sería el que pudiéramos usar ya como de grado medicinal? híjole, nos podremos echar un programa solo hablando de calidades de CBD. Pero para hacerte la resumida, tienes que considerar primero dos variables. Es CBD full spectrum, Ujú. entiéndase, son flores tal cual, como estas que te di Sí, hace sí, sí, ratito, sí, que sí, son sí. tal cual Que son de flor, CBD. es flor de CBD, o es ya un extracto. Y si es este extracto, preguntarnos, ¿es un live resin que trae todo lo que trae la planta? ¿O son isolated, que ya separaron todas las moléculas? Mm. O los blends que ahora están poniéndose de moda, que separan todo con los El CBD insolado y que lo... aislados. sí, sí. Sí, todos estos aislados que después los meten en una licuadora y ponen sus mezclas ya, digamos, como medicina magistral y ya te dan un producto terminado que se parece medio al full spectrum, sin embargo no es lo mismo. Y esto por un proceso que yo veo que a la hora de hacer la destilación para los isolated es como pausterizar la planta. Imagínate como la leche, que a la hora que la meten a la maquinita para pausterizar, matan toda la vida que hay dentro de la leche. Lo mismo pasa con el cannabis, a la hora que Ya. haces un destilado. Ya, y ahí ya afectas a lo que vendría siendo el efecto séquito, ¿no? Que Exacto, bueno, ya exacto, esa es otra exacto, historia. exacto. Pero sí. Es por eso, justo por el efecto séquito o el entourage effect, a la hora de hacerlo aislado lo pierdes. Y a la hora que lo tratas de rehacer haciendo estas blends, estas mezclas, nunca te va a quedar igual que lo que ya venía de la Claro, madre no, tierra. natural. Ajá. Sí. Claro. Entonces, digamos que empezamos que lo ideal es que sea un full spectrum. Un full spectrum. Y ya que tenemos este full spectrum, hay que ver cuáles tus vías de administración. Si va a ser fumado o vaporizado o si va a ser por vía oral. Y si va a ser por vía oral, va a ser por comestibles o va a ser por tinturas o va a ser tópico o como lo vayas a estar usando, dependiendo mucho el padecimiento que quieras tratar. Y ahí, por ejemplo, como, digo, ahí también, es que son tantas preguntas, ¿no? Sigue, dale, dale. Porque ahí, ¿cómo elegirías cuál sería la mejor forma de consumirlo? Por ejemplo, yo hasta hace poquito que estuvimos platicando de esto, Ujú, yo creía que la mejor forma para mí era en gotas, por ejemplo. ujú. Y después me explicaste acerca pues de los beneficios para nosotros con esta condición hacerlo vaporizado, por ejemplo. Sí. Y hay, o sea, una mezcla de ambas podría ser como el vaporizador como una herramienta extra en caso de ser necesario
¿O dirías lo mejor es comestible o en gotas? Yo no creo que haya algo que sea perfecto. Yo creo que dependiendo del sapo, la pedrada. Mira, si hablamos de epilepsias, que es de lo que estamos hablando para los que nos Ah, escuchan, sí, perdón. en epilepsias tienes dos motores. Uno es prevenir las crisis y Ujú, el otro es sácame de la crisis ya que estoy metido en el hoyo, ujú, ¿no? ujú, Básicamente ujú, son las dos que sí, hay. Entonces, para prevenir las crisis, yo sí recomiendo algo que sea de larga duración, que sea por vía oral, porque tu curva de absorción es mucho más larga ok. que si fuera vaporizado o inhalado. Para prevenir gotas, por Para ejemplo. prevenir, digamos, o para tener, le llamamos un efecto más generalizado y sistémico. Ujú, Ahora bien, para una crisis que vienes que te viene Laura y ya sabes que ujú, ujú. se te van a ir las cabras al monte. En ese En momento. ese momento saca vapo y si entre más concentrado de CBD tengas, mejor. Y para vaporizar, luego, digamos que le metes la cinta de aislar a los cables del cerebro y te Ujú. saca de la crisis. O por lo menos así me ha funcionado a mí. Y lo he probado con algunos pacientes y ha ayudado. Entonces, por eso te digo que no hay una Puede ser forma. algo combinado. Pero, por Ujú. ejemplo, ahí es bien curioso porque, pues, Vapotlar, ¿no? Sí. Vaporizadores y yo, epilepsia, y la verdad es que yo sinceramente no había probado ni había contemplado la idea de un vaporizador para en caso de cuando estás teniendo el aura. O sea, nunca lo he hecho. En realidad es algo que no es que esté esperando que me dé un ataque, pero en Pero, este momento ya estoy lista con mi vapo en la bolsa porque quiero saber si me funciona, ¿no? Es algo que, o sea, nunca me había imaginado que podía servir de esa manera, ¿sabes? Creo que es un parotote también, sí, saberlo. sí, pues de hecho yo aprendí por un happy accident. Ah. La verdad es que yo estaba en uno de estos viajes a Colorado explorando qué había por allá y traía un vapo que era puro CBD de cargado. Y bajándome de los lifts esperando a poderme echar en la montaña, me empieza una crisis y un amigo sabía que traía el vaporizador y vio que yo estaba a Date, punto date. agarró y me enchufó en la pluma. Y por ese accidente aprendí que el CBD concentrado me saca de las crisis. Entonces yo ya encontré una medicina de rescate por accidente. Pero entonces ya entendí que tengo las dos canales. De base, pues un CBD para mantenerla tranqui, si no vaya a haber crisis. Pero si llegamos a que hay crisis por algún evento cualquiera que esto sea, porque ya sabes, hasta una patrulla que con la misma sirena Ujú, sientes el sí, taladro en la sí, más si cabeza. tuviste una experiencia previa con ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, tienes los dos canales. Entonces, dependiendo de lo que quieres tratar, es lo que necesitas. Por ejemplo, dolor crónico, que ya no aguantas la espalda o la rodilla o algo y te mueres del dolor, pues ahí sí, un DAF, como va. O ansiedad, ¿no? De repente Ansiedad algún también CBD, dependiendo lo que quieras. Para ansiedad, más bien es el CBD CBD. Para dolor, sí, con THC. con THC sí le metería THC, Sí, seguro. claro. Para anestesiar. Sobre todo cuando ya es un dolor muy punzante, bombazo de THC y ya después les metemos unas gotitas de CBD para desinflamar. Ok. Oigan, tienen que estar tomando nota. Pero estabas Sí, Jalo. explicando de, ok, una vez que elegimos el CBD, que sea full spectrum y que sea una concentración alta, y de ahí que sigue. Pues primero es empezar a probar de estos CBDs. Es que hay un montón de cosas en el mercado de allá afuera. Mi primera recomendación es, si no sabes qué estás comprando, no lo No lo compres. compres. Ujú. O sea, así de plano. Porque hay mucha banda que está vendiéndote THC diciendo que es extracto de cannabis y tú crees que es CBD y al final acabas hasta el dedo de puesto. ¿Qué pasa? No he dicho He que escuchado he de varios escuchado, por me han ahí. Ajá, me han contado. contado. Entonces, si no sabes qué estás comprando, mejor no. Ok. Eh, Siempre búscate a alguien de confianza y que tu, ya sea materia prima, si vas a hacerlo tú, o tu producto terminado, esté elaborado en las mejores condiciones posibles. E idealmente pídele a esta persona si tiene testeos O cromatografía o o así. cromatografía o aunque sea una maquinita para decirte, pues tengo tantos cannabinoides por mililitro. Ok, ok. Por lo más mínimo que sea, ya te da una idea. Y tener alguna lectura, porque si no, el dedómetro y el ojímetro está a todo dar. Sí, porque ya hay gente que cultiva y que cuida sus plantas y que también extrae.
y que pues puede ser una muy buena calidad también, ¿no? Pero está bueno que tengan más información al respecto. Sí, sí, sobre todo si lo quieres mantener a largo plazo, porque si tú ya sabes que el goterito que tienes, cada gotita trae, por ejemplo, 1 miligramo por gotita, y tú estás en 5 gotitas, ya sabes que estás en 5 miligramos. Si cambias de marca, aunque traiga más o menos miligramos, tú puedes llegar a hacer la conversión con aritmética simple para llegar a la misma concentración que estabas antes Ujú. y mantener tu tratamiento igual. Ok, 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 ok. Por eso es importante saber los números, porque si no le estás Sí, jugando al dedómetro. sí, Y sí, cuando te claro. cambian de lote, Y yo. sí, pues cuando te cambian de lote, pues ya no vas a saber ni cuántos miligramos trae el nuevo lote, porque pues, como es artesanal, Sí. pues salió como salió, y es Ujú, lo que ujú, hay, ujú, ujú. Sí, claro. ¿sí? Entonces, pues por eso, por lo menos tener una lectura básica de cuántos miligramos por mililitro tienes. Si sabes el strain, todavía te da más información porque puedes buscar en los bancos de semillas cuáles son los ratios que te trae cada una de estas cepas. Ok, ok. Y si ya hiciste una extracción, luego valdría la pena volver a hacer un testeo de esa extracción ya disuelta en algún vehículo, llámese aceite de coco, aceite de oliva, alcohol o lo que vayas a usar como vehículo, hacerle una prueba para que en tu disolución ver qué tanto redujiste lo que ya tenías en flor, Ujú. ¿sí? Ok, ok. Y al final poder tener un numerito que puedas decir, ah, ya sé que, por ejemplo, esta marca me da un producto que sí está en tantos Ujú, miligramos ujú. y es full spectrum y entonces ya sé que su ratio es de tanto por tanto. Entonces tienes que saber tu ratio, tus miligramos y tu dosificación en base a las dos anteriores. Ok. Bueno, si me permites, voy a hacer un Sí. comentario que de repente nosotros en México no estamos muy acostumbrados a la salud, Ujú, a darle seguimiento a la salud preventiva, a todas esas cosas. ujú. Y creo que sí es bien complicado tener que entender todas estos detalles específicos para un paciente regular, tener que entender todos estos detalles para poder tener una medicación. Digo, yo sé que esto es parte también de que no hay una regulación, de que no hay realmente, no tenemos Y con los qué doctores que les trabajar, achachi. los doctores, ajá, los doctores están desde su parada de académicos Ajá. y entonces se complican las cosas, pero definitivamente es algo complicado poder saber tu dosificación. Sí, no es tan complicado. O sea, si te acercas a las personas adecuadas te deberían de decir cuál es tu dosificación. Ok, eso me Sí, lleva a mi otra pregunta. sí. A ver, dale. Si existen clínicas integrales de apoyo a pacientes canábicos donde te puedan recetar o apoyar en todo, o sea, integrales. Pues de entrada, AMEM, la fundación que yo llevo, esa es su función y así nació. Nosotros aparecimos en 2016 cuando estaba el ir y venir de la ley de cannabis Ujú. medicinal, viendo que no había doctores, como ya lo mencionabas, y que nuestro panorama se veía bastante oscuro. Algunos de nosotros nos clavamos en la textura y aprendimos a usar la planta. Y entre eso creamos grupos de WhatsApp donde entre toda la comunidad de pacientes empezaban a compartir sus casos y entre todos les contábamos nuestra experiencia de cómo nos había ido. Ay, qué padre, qué Y, joya. y entonces ahí se empezó a construir un conocimiento colectivo de toda la Sí. comunidad de pacientes. Y entre eso empezamos a encontrar qué sí, qué no, a qué hora sí, a qué hora no, si el THC, el CBD, el CBN, el CBG, y empezamos a ver todas esas variantes que No, había. qué enriquecedor porque son pacientes, porque cada quien estaba compartiendo sus experiencias, ¿no? Sí, pues es que justo de ahí viene la realidad como debería ser el cannabis medicinal, porque tenemos nosotros que empoderarnos. Estamos muy acostumbrados ahorita en esta estructura jerárquica, donde tienes al doctor acá arriba y él es el gran gurú, Sí, sábelo sí, todo, ujú, y tú bola de pendejos, ¿verdad? ajá, sí, Y sí. perdón el francés. Sí, 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 no, de acuerdo. Y lo que hicimos en AMEM es, esta es una jerarquía horizontal donde todos estamos en la misma cancha. Todos sabemos más o menos lo mismo cuando empezamos. Y la idea es, los que ya aprendimos y ya sabemos un poquito más, Hay que compartir. hay que compartir y ayudar a la banda para que la banda pueda ir haciéndose de herramientas para poderse tratar. Porque al final, como les decía en un principio, esto de la dosificación solo la vas a conocer tú o del paciente,
pero es un proceso que tienes que ir probando de a poquito y primero con una cosa y después probar con otras y ya que le agarras el modo, entonces ahora sí nos metemos con el THC y ahora sí le metemos que jiribilla, que si skunk, que si kush, que si Sí, haze. sí. No que una que ahí le dieron una cosa todavía con plantas y clorofila y dijo, ¿por qué no? Voy a empezar a medicarme con esto y vámonos con todo, Pero ¿no? es normal equivocarse. En toda la comunidad paciente siempre va a haber tropiezos, pero tenemos la gran bendición de que esta planta es tan sabia que no hay forma de volarnos los sesos. Sí, eso es lo bonito, ¿no? Que no nos va a hacer daño realmente, aunque aunque el panqué de 4 días De la senadora, ajá, sí. aún así, ¿no? O sea, No, de no, 4 días de viaje no va a no va pasar a pasar. y todo va a estar bien y probablemente estarás muy descansada después de esos 4 días de viaje. Sí, si necesitas descansar, ahí está. O CBN. Sí, también. Pero justo, o sea, es bien bonito escuchar que existan estas comunidades donde se compartan. La verdad es que para mí, a pesar de estar dentro de la comunidad canábica, pues sí ha sido como un viaje, y antes más, ¿no? Un viaje, ahora sí que como paciente más solitaria, ¿no? Y también porque, pues, he Es estado que más del lado del activismo por el uso personal adulto, pero la verdad es que sinceramente a mí mi interés está en el uso médico, pero no, es no lo había mismo. encontrado como... Sí, yo sé que Es lo mismo. ambos tenemos derecho tenemos derecho a ambos y hasta al uso por placer, porque el placer también es nuestro derecho. Y bienvenido Y sea. bienvenido sea, ajá. Pero siento que justo yo requería un poquito más información de la parte médica porque no estaba como tan rodeada, tan empapada de esa información, ¿no? Y creo que es bien interesante que existan espacios como AMEM que o sea, ¿me explico? Está ahí la información, Ahí solo está hay que todo. llegar. Apenas voy llegando. Hola, soy la Sí. mexicana con tremendo flow. Y me parece maravilloso tu tremendo flow. No, pues vamos a habilitar en AMEM. Lo que pasa es que mucho por la misma ilegalidad lo tratamos de mantener underground, Claro, para que yo no sé. fuera un grupo abierto y más bien la mecánica era que si sabías de un paciente que necesitaba, mandaba su contacto y el responsable de quién lo había metido al grupo para poder Para que haya una confianza una también, ¿no? confianza interna, sobre todo que no es solo la enfermedad, sino es también el cannabis y el estigma que trae consigo la misma enfermedad. Y una enfermedad más estigma de cannabis, ahí te encargo. Entonces se vuelve muy complicado el tema y que es un tema además súper personal, que te toca en las entrañas. Sí. Entonces hay que ser bien cuidadoso y delicado de cómo lo vamos llevando. Pero vamos a encontrar la forma de que en AMEM podamos abrir estos grupos de WhatsApp a más gente para que la banda caiga y ahí si tienen dudas, preguntas, pues échenle, no hay problema, aquí estamos para Yo estoy ayudar. segura que va a haber muchas personas allá de aquel ladito viéndonos que van a tener un montón de dudas y sí, sí, creo que abrir esos espacios es bien importante. Pues bienvenidos sean todos. Y estábamos en la pregunta de llegar a tu dosificación, pues Sí. me explicaste eso, ¿no? Sí, sí, te explico que primero te voy a explicar mi recorrido Ajá, para que más o menos veas por dónde va la me cosa. encanta, me encanta. Mi recorrido fue, yo empecé primero con Panteonera Kush, literal, iba a las fiestas de mis amigos con los que toco y les volaba un pedazo de su guato. Aquí con permiso. Aquí con permiso, Ajá. estaban armando el toque y mientras iban aventando cocos, yo me los iba guardando. Y con esos cocos yo empecé a cultivar. Órale, tú solito. Sí, yo solito así, aventando a la maceta. Y de ahí vi que eso no era realmente lo que necesitaba echarle más coco y más ciencia, porque sí estaba jugándole al ojímetro. Ujú. Entonces, lo que siguió de eso fue un viaje que me fui a Colorado y ahí conseguí concentrados de CBD y había flor también de THC y me traje un cartucho de los de vapo normal de Ujú, THC ujú. y un par de los de CBD. Ah, no, y me traje 5 gramos ¿Qué de tal? extracto de CBD, pero el Venía CBD no cargado. está en el código penal, así que y ya estoy amparado, así que también. También. Este, Ok. y con ese extracto que me traje concentrado de CBD, era de una cepa que se llama R4, que es una prima de la Charlotte's Web, Ok, ok, ok. que es Sí, con sí. la que era muy alta en Ajá, CBD. ajá.
Sí, según lo que traía la etiqueta era 67% CBD y un 8% THC. Ok, Era un bombazo de CBD. ok, ok, ok. Y eso, ¿67? ajá, Sí, muy alto. sí es alto en CBD. Es que era un CO2, ya era un aceite en CO2 concentradísimo. Y eso fue lo que me sacó de la montaña que te contaba, me sacó de la crisis. Y entonces yo ya tenía un poquito de CBD acá. Luego me pongo a buscarle, traté de conseguir semillas ya de CBD, no había, además las tenían más guardadas que nada, por obvias las razones. Ujú, Y en eso apareció en Alquimia Web, un portal de semillas, ujú. un banco que se llama CBD Cru, que Oh, estaban haciendo muchos cruces de genéticas clásicas con con cepas altas en CBD. CBD. De ahí conseguí una que se llama CBD Therapy. ¿Terapia? CBD Therapy, es lo que tomamos hace ratito. Oh, oh, está muy buena, ¿eh? Y y de ahí me seguí buscando más cepas y empezar a hacer mis cruces y ya entendí cómo era lo de mezclar variedades y que los perfiles y que el Cameo Bar y todo lo demás que Ujú, iremos platicando en estos episodios. ujú. Y al final lo que encontré es, mantengo una base constante de CBD en la mañana con gotitas de CBD para alivianar. Como viste hace ratito, me tomé mi medicina, que fue un porrito que compartimos de CBD. Y de ahí ya después de mediodía yo ya le empiezo a meter al THC. Descubrí en este andar que el THC es como un multiplicador de lo que traigas encima. O sea, Ujú. si traes un Advil, va a potencializar el efecto de ese Advil. Pero también funciona con la comida. Entonces, si estás Eso echando. no lo sabía, ni lo había escuchado. Sí, es muy interesante ese efecto que produce, multiplica todo lo que traigas encima. El THC es como multiplicador del efecto, porque ves que aumenta tu sensibilidad, pues también por lo mismo la sensibilidad de tu Los cerebro, psicodélicos, por ejemplo, como pues un ácido y por eso así, cuando se meten ácido, luego ya, se dan un toque, luego cuando ya le estaba la bajada, se un dan un toque, toque y les vuelve a levantar, ya, porque el THC es un magnificador, un potencializador de lo que traigas encima. ahí vas navegando. Y entonces le vuelves a prender el on al ácido, Ok, entonces ¿sí? potencializa cualquier cosa que Potencializa traes. cualquier cosa. Por ejemplo, si tú te das unos toques y después te tomas un vaso de limón, de agua de limón, el limoneno que tiene el agua de limón va a interactuar con el THC que te traes encima por el gallo que te diste y entonces va a sentir como si fuera una lemon haze. Oh, qué fuerte. Entonces puedes empezar a mezclar tu alimentación con cannabinoides buscando un efecto de salida. Por ejemplo, si te haces un té de lavanda o a tu comida le pones mucha pimienta uno tiene linalón, que es la lavanda, o beta carofileno, que es la pimienta, esos son depresores del sistema. Ujú. Entonces, si te tomas cualquiera de estas dos cosas y después te das un toque de THC, lo que va a hacer es que te va a dar para abajo y te va a mandar a jetear. Wow. Ya, pues esas son muchas cosas que yo la verdad desde mi ignorancia pues nunca he analizado, pero es muy interesante saberlo. Lo único que había escuchado era lo del mango, ¿no? Y Es el que ahí estás consumiendo merceno. merceno, El, ajá. el típico de las kush o de las skunk es que son altas en merceno y por eso te dan para abajo. Ya, El mango es altísimo en merceno. ya, Y a la hora que comes mango, lo potencializas con el THC y pues sí, downer hasta abajo. Sí, sillonazo. ya, claro. Pues sí, no lo tenía en cuenta. Pero está muy loco. Sí, sí, es Es loquísimo. como hacer química con tu propio cuerpo, ¿no? Con tu Y se vuelve alimentación un y todo. tripsote, se vuelve un tripsote porque con eso puedes empezar a jugar con las palanquitas de tu cabeza. Porque dices, en la mañana quiero algo para arriba. Pues un juguito de naranja que trae cítricos y por lo tanto trae limoneno, va para arriba y vámonos. Pero ya en la tarde, pues te tomas un té de manzanilla que te va a dar para abajo y a la hora que metas el THC, pues va a ser muy para abajo. Y entonces puedes Sí. jugar con las palanquitas para lo que quieras lograr. Uy, no, yo así de que estoy descubriendo el santo grial con eso de los alimentos y el cannabis. O sea, por ejemplo, habemos personas que tenemos como, pues ciertas predisposiciones, ¿no? Como hacia ciertas cosas.
Entonces, como si sabes controlar lo que fumas con lo que comes, puedes como en momentos en donde tienes como muy baja la energía, subirla y al contrario, ¿no? Cuando es Sí, demasiado, ¿verdad? poderla Meter un calmar un freno y poco, bajarle un ajá, poco. sí, ay, qué bonito, yo necesito. Sí, 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 con eso Y puedes así empezar a que jugar con tu tu... próxima alumna aquí está, con Sí, sí, permiso. sí. No, bienvenida, Definitivamente, bienvenida. yo necesito aprender a hacer eso. Yo tengo esas altas y bajas energéticas y emocionales muy fuertes y creo que algo así, poder controlar algo así me puede ayudar muchísimo, muchísimo. Si a ahorita estamos hablando de THC y otras cosas, Ajá, pero si a este menú le agregas el CBD, haces que el high y el efecto sea mucho más dulce, mucho más mellow. Y entonces ni te sientes tan pacheco, puedes hacer la vida mucho más normal y eh, la calidad de vida te va a mejorar muchísimo, porque el CBD es una molécula ambivalente que sirve para un montón de cosas. Entonces, si por un lado estás jugando con el THC para las subidas y bajadas y demás, y el CBD lo usas no solo para el sistema inmunológico, epilepsia, lo que funciona, sino como un clutch, si te llegas a pasar de THC, metes CBD y ya se te baja un poco la pachequez, digamos. sí, sí. Sí, eso sí, esa parte la sabía porque justo cuando estuvimos en la copa y así testeando productos y eso, como para bajar la intensidad del THC, Ujú. tomábamos CBD, Full Spectrum, Ujú. y sí, o sea, ahí sí, comprobado. Ah, Ese es el clutch. sí, comprobado. Para todos los pachecos disfuncionales ya tienen clutch. Ay, ay. Sí, funciona también con comestibles. Sí, claro. Eso es bien importante. Si alguna Sí, vez se pachequean, se ponen acá bien, unas gotitas de CBD y les va a ayudar. pues van a ser mucho más agradable su bajada. Van a bajar como más tranquilos. Sí. Pero Mm, bueno, entonces, siguiendo con Otras las preguntas, preguntas, sí. em, dice, un paciente de cannabis medicinal debería hacer detox absolutos y si ese es el caso, ¿cada cuánto aproximadamente? Absolutos me refiero a dejar completamente el THC y el CBD hasta cierto punto y luego retomarlo o mantenerte siempre como, no sé, por ejemplo, yo no hago detox absolutos, me quedo con CBD cuando voy bajándole, bajándole, bajándole hasta que me quedo con, no sé, medio porro, un porro y me quedo con CBD. Pero realmente nunca he hecho un detox, qué pena. Absoluto, no sé si está bien o mal. No, estás muy bien, estás muy bien. Mientras no tenga refractariedad, refractariedad Ay, significa que el cannabis ya no te haga el efecto que tú estás buscando, porque tienes una resistencia estúpidamente alta. Entonces, sí se recomienda hacer un reset de 21 días. ok, Y un reset de 21 días es cortar todo cannabinoide por 21 días y luego vuelves a empezar from scratch. Hasta ok. vas a tener highs como las primeras veces. ¿Tú crees? Pues Ay. eso he escuchado. Yo también no he parado de consumir cannabis desde que empecé con esto. A mí me da mucho miedo, la verdad. O sea, a mí me da miedo hacer un detox así, sin CBD, sin THC. No, desde que empecé a tomar CBD, mis crisis disminuyeron ridículamente. O sea, es otra vida, ¿no? Y el THC sobre todo, porque yo empecé con THC, no con CBD. Pero, o sea, no sé si es mental, pero a mí me da miedo. Es mental porque no hay dependencia física. No es como, por ejemplo, el alcohol o los opioides O sea, o los benzodiazepinas, ajá. que es así sientes un síndrome de abstinencia que arañas las paredes. Sí, y justo no me refiero al síntoma de abstinencia como tal, sino a que si dejo de consumir cannabis o El miedo a convulsionar otra vuelva vez. a convulsionar constantemente como antes. Ese es más mi miedo, porque sí la he dejado, o sea, por ejemplo, cuando me voy con mis papás así de vacaciones, pues no consumo cannabis, porque a mi mamá en principio no le molesta, pero, o sea, en gotas ni nada de eso, pero no le gusta la combustión, ¿no? O sea, por mis Ya. pulmones y todo ese tema. Entonces, ahí hay veces que yo he dejado de consumir o me quedo con puro CBD y ya, ¿no? Ujú. Pero, o de repente CBD y de repente en la noche voy y me echo medio gallito o algo así. Pero realmente
O sea, lo que me da miedo es eso, o sea, que lo deje por la y que convulsión. vuelva a convulsionar constantemente. Piensa que solo va a ser por 21 días y que en cuanto vuelves a retomar el tratamiento se debería de normalizar la situación. Sí puede haber sobresaltos en estos 21 días porque obviamente estás dejando un fármaco que te está haciendo bien. Sin embargo, si ya estás siendo refractario y sigues teniendo crisis y sigues en las mismas, lo ideal sí sería el reset para resetear la máquina y volver a meter otra vez primero CBD y luego ya empiezas a meter otra vez THC. Ya, bueno, ahorita no siento que esté ahí, o sea, siento que mi tolerancia la he mantenido. De repente cuando siento que sube mucho, pues yo solita así como que le empiezo a bajar a las semanas, ¿no? O por ejemplo, aquí hay dabs todo el tiempo, pero Sí, 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 yo justo. yo no le meto tanto a los dabs porque yo sé que eso hace que mi tolerancia vaya aumentando más y más y más todos los días. Entonces trato como de repente me doy un dab y ya, ¿no? Pero no Sí. es algo que a mí, pues me da como más cosita, ¿no? Como que lo cuido más. Y haces bien, a eso viene muy vinculado con el protocolo que estableció Dustin Sulak. Él tiene una clínica en Maine, en Estados Unidos, y tiene un programa súper interesante que se llama Healer. Y habla muchísimo del microdosing. A diferencia de la medicina alópata, que si ya no te hace, duplícale la dosis, así Ujú, es como le hacen los ujú, doctores. ujú. Ah, ¿no te hace? Dobla la dosis. No, dóblala otra vez. Es lo que yo hacía antes, es No hasta un funciona punto en así el el que, cannabis. ajá, El sí, cannabis es un pequeño huequito en este espectro completo que tienes de posibilidades. Y tienes que encontrar tú cuál es ese huequito para ti. Si haces mucha resistencia, y ahorita que mencionabas los DAPs obviamente te van a disparar la resistencia a las nubes. Los he probado, saben muy rico, sí, pero aguas. pero hacen mucha resistencia porque las concentraciones de THC son extremadamente altas. Entonces mi recomendación es, si lo estás haciendo con un propósito más terapéutico, Pues sí. solo de fin de semana se valen los DAPs, no es de a diario. Ujú. Y de a diario sí manténtela con tu CBD y tu vaporización de THC si así lo necesitas, pero es más ordenado, no es lo que me quiero meter, nada Claro. más por lo que me quiero meter, sino es lo que me quiero meter con un propósito. Con un propósito y también con la conciencia de los efectos que esto puede llegar a generar en tu sistema, ¿no? Como el que Pues aumente refractariedad, tu, ajá. refractariedad que eventualmente te va a salir en un reset de 21 días y después volvemos a empezar. Sí, no, pero y en el reset de 21 días, si no te la llevaste, siento que es como un regaño, ¿no? O sea, te pasaste y tu regaño, pero esos 21 días, o sea, sí puede ser que tengas crisis y Pueden ser puede días ser complicados. complicado. O sea, para mí un día, ay, no sé, hablo por mí en específico, pero un día con una crisis es un día completamente perdido. O sea, No, es una semana perdida. yo pierdo ese día, al día siguiente me siento el nabo, me duele todo, o sea, no es como que, me convulsioné y ya a los 5 minutos me No. levanto y estoy bien, ¿no? O sea, son golpes, o sea, si caí mal, si cualquier cosa es como, no sé, tienes miedo de que cualquier cosa puede llegar a pasar porque puedas caer mal o algo. Sí, claro. Justo por eso mantener el microdosing. Yo no he tenido que hacer ese reset porque trato de mantenerme a dosis bajas, para tratar de mantenerme en ese sweet spot donde el efecto es el que yo quiero y no necesito estar consumiendo tanto. Últimamente sí le he metido más al THC, sin embargo, he tratado conscientemente ya de bajarle Ujú, para estabilizarlo, para no tener que hacer ese reset de 21 días. O lo que hago también es estar cambiando cepas. Es un truquito muy ujú. simple de que mantengo mi CBD de base igual porque ese es más difícil de conseguir, pero el THC lo voy cambiando. Entonces un día es Blue Dream y el día que sigue es una Haze y el día que sigue es una Royal Domina. Entonces, en la interacción en tu organismo es como si metieras una cosa diferente. Entonces no das tiempo de que se termine de acomodar y haga resistencia o refractariedad. Y entonces con esta misma rotación puedes jugarle a no hacer resistencia. Ya, pero ahí ya le tienes que saber más, o sea, no cualquiera, ahí ya es como meterte, clavar, echarte un clavado e investigarle un poquito más que se puede y que está bien padre que lo hagamos, porque pues al final es algo que estamos consumiendo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esto que te decía que voy cambiando la cepa de THC, pues también depende cómo venga el día. Si, por ejemplo, hoy toca grabar, pues queremos algo más tranquilo, entonces mi THC sería algo más
entre comillas, muy, muy entre comillas, algo más índico, algo más para abajo, digamos, ¿sí? Si el día de mañana, digamos que me toca algo de hacer más físico, más de acción, bueno, pues entonces me tomo algo más haze, algo más sativa, Exacto. divoso, Por digo, decirlo sativa, ajá. digo sativa y indica para que la comunidad me entienda de qué estoy Sí, hablando. En sí, realidad sería el perfil terpenoide del que estoy hablando. ajá. Sí, sí, o sea, para que se entienda, pero yo te Sí. entiendo, te entiendo. Pues sí, a ver, tengo otra pregunta, la de las clínicas, ya me explicaste que sí existen grupos de apoyo a usuarios, como tal no se puede recetar, ¿verdad? Porque aquí también tenías. Para recetar, sí se puede recetar porque ya viene en el reglamento que sacaron de Ah, la esa es COFEPRIS. la que me lleva a mi siguiente pregunta. Sí, el reglamento COFEPRIS ya se puede. El pedo es que la COFEPRIS no está soltando esos recetarios. Y además esos recetarios solo vienen de 20 piezas por folio. O sea, solo te dan 20 recetas cada vez que haces el trámite. Y son con código de barras y con QR. Entonces Sí, están sí, súper restringidas. sí. Y a la fecha, pues está chido que tengas una receta que te dé un doctor. Jurídicamente algún paro te ha de hacer. Sin embargo, no hay quien te la surta, porque no hay algún laboratorio aquí en México todavía que te pueda estar dando. Ah, sí, el doctor me mandó un ratio 3:1 con Sí, perfil más alto en beta carofileno. sí. Pues sí, está muy chido que el doctor le sepa y te recete bien, Pero ¿quién te lo va a pero vender? ¿quién te lo va a dar? Ujú, ujú. Entonces, pues sí, sí hay Ni el recetas. Estado te lo proporciona, ni el comercio te lo vende. Entonces tu receta ahí está y se puede empolvar bien, gracias. Sí, te digo, te va a servir por si algún día te llega a caer la tira. Mira aquí Mira, tengo también. receta, pero de todos modos, pues sigue el Código Penal Federal como está y no hay Claro, quien te surte esas recetas. justo. Pues para allá van mis otras preguntas, A ver. que es ¿dónde está? ¿Dónde encuentro el reglamento medicinal y de qué nos sirve ahorita, en la actualidad, a los usuarios medicinales el reglamento? El reglamento solo viene a reafirmar algo que se logró en 17, que es el derecho a la salud por medio de medicina cannabinoide. El reglamento se publicó en enero del 21. Algo así, Sí, en enero apenas. del 21 se publicó ese reglamento, sin embargo, es una bonita curiosidad que no sirve para prácticamente nada. Era mi punto. Pero O sí, sea, ahí sí se estipulan un poco las reglas del juego y cómo tendría que ser la comercialización del producto, qué se vale importar, qué se vale exportar, qué se vale comercializar, distribuir, etcétera. Sin embargo, a nosotros como usuarios o pacientes, pues realmente no nos cambia el panorama, porque no es operativo. es no sé cómo se le diga cuando es un reglamento, pero es como esas cosas que le dicen que Es, ley muerta, es letra muerta. letra muerta, Es letra ajá. muerta porque no es operante. Existe, pero no se opera, ajá. Sí, existe, pero no se opera y no hay cómo echarlo a andar, porque lo que tendría que seguir de eso es que dieran las licencias para los fabricantes. Claro. Y esas licencias, si bien se dieron unas medio apócrifas en el sexenio de Peña a la salida de Sánchez y Tepos, Ujú. son 9 empresas que tienen 32 licencias según tengo entendido. Si no es uno de esos productos, no vas a conseguir nada más, porque el THC todavía no se puede comercializar y Ujú. muchos pacientes, digan lo que digan, el THC es medicina, me vale madres. El DHC es El medicina. THC sirve para muchos padecimientos y si no lo tienes te quitan un arma muy importante para tratar un montón de enfermedades. Y el CBD que hay solo permiten los aislados y eso que platicábamos al rato, pues sí es medicina cannabinoide pero deslactosada, no me sirve de nada. Claro, y no tiene lo que decíamos, lo del efecto séquito y un full spectrum Ujú. de todo lo que la planta tiene. Pues sí, definitivamente yo también he visto mucho, ¿no? De que hacen al THC como algo malo, ¿no? Como la molécula mala y el CBD la molécula buena. No, Y uno sí, el otro no, pero pues definitivamente digo, por mi experiencia personal, pues se requieren de ambos en algunos casos. No en todos, pero en muchos sí. en muchos sí, y si no lo requieres ahorita, eventualmente lo vas a requerir. He visto que el THC es una herramienta fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de problemas geriátricos. Todo lo que son problemas relacionados con el avance de la oxidación, o sea, la edad. Nos eh, estamos oxidando. el THC es una maravilla. Parkinson, los efectos secundarios se ven luego, luego cuando consumes THC.
Alzheimer es como echarle brazo antigrasa a la enzima que produce el Alzheimer. Eh, Cáncer, que también está súper común. Si no hay THC, no sé cómo la vas a armar con las quimios, ¿eh? El dolor, ¿no? El dolor Y también. simplemente el THC, o sea, yéndonos hacia algo que no está tan estigmatizado, lo podemos ver en las pomadas o las friegas que hacen nuestros abuelos o a los abuelos de nuestros abuelos, porque eso es algo de Milenario, muchísimo, sí, es ajá, medicina tradicional. medicina tradicional. Esas pomadas son completas, o sea, es toda la planta, no es como que aíslan el CBD y luego de ahí hacen una pomada, no, es todo y sirven muchísimo. Por ejemplo, lo que yo veía ahí en el plantón 420 Suprema es que la mayoría de la gente que llegaba era gente, o que llega es gente mayor, o sea, personas grandes que les llama mucho la atención la planta porque dicen, oye, es que yo escuché que eso sirve para los dolores, y yo traigo aquí en la espalda un dolor, y yo traigo en la pierna, y yo traigo un dolor tal, y eso requiere del THC. Y es tópico, y es pomada, o sea, no se espanten, es medicina. Y no se espanten porque eso que están usando no es THC-THC, es THCA. THCA, sí, Es, es crudo todavía, ¿no? es en estado ácido. Ácido, ajá. La molécula está en estado de ácido y la molécula en estado ácido no es psicoactiva. Entonces no tienes por qué preocuparte, aun cuando lo usaras de forma oral en modo Sí, generalizado, no no pasa te va a nada. poner, entonces tú tranquilo. Y sí, esa medicina tradicional, pues no le sabía, pero le pegaron, porque el THCA se ha visto que tiene unas propiedades increíbles para dolor y para espasticidad. Eso que te quedas como a las estatuas de Ajá, marfil, sí. ayuda un montón para que puedan distender y volver a agarrar Para la la flexibilidad artritis y cosas y así. artritis y todo ese tipo de cosas, pues ahí está la molécula. THCA porque no está en friega, ¿no? Pero en Sí, pomada sí, sí llega a ser THC. si no lo descarboxilas, no. Ok. Bueno, ahí dependerá si hay una Ahí dependerá de la decarboxilación. descarboxilación, que en forma tópica es muy parecido como trabaja el THC que el THCA. Como es muy parecida la molécula, para tópico, pues te da igual si descarboxilas o no. Sí, porque igual de todas formas, pues no, no tiene efecto psicoactivo. También existen las semillas, ¿no? Que es un superfood, la semilla de cannabis, o sea, el hemp, ¿no? Ah, sí, altísimas en omegas, Eh, omega 3, 6, 8, 12, y creo que es de las fuentes más grandes de proteína que hay. Creo que hasta más que sí. la carne. Una vez en un en vivo Yosahara nos explicaba como de las diferentes, ¿cómo se llaman? Como los diferentes requerimientos que tiene nuestro cuerpo de diferentes moléculas o diferentes cosas que yo no entiendo porque ella sabe mucho. Ujú. Pero nos explicaba que justo muchas de esas ya vienen en la semilla de cannabis, o sea que con semillas de cannabis puedes cubrir varios de tus requerimientos diarios de diferentes cosas, ¿no? No sé cómo se diga, pero... Sí, sí, la semilla de cannabis, lo que se conoce como semilla de cáñamo Ujú. o hemp, O hemp. este, ya les decía, es alta en los omegas, es alta en proteína, es alta en ácido linoleico, Ujú, ujú. este, Esas cosas. es baja en sodio, tiene un montón de propiedades. Deberíamos de integrarlos todos a nuestra vida diaria. Sí, Desgraciadamente la prohibición pues, nos hace importar semilla de cáñamo cuando eso podría ser más barato que comer maíz aquí. eso iba. Justo yo estaba escuchando también de que hay proyectos, ¿no? De eso, de a futuro de generar como superfoods Ujú. a base de semilla de cáñamo. Pues no sé, me imagino que eso puede ser una solución bien grande como, no sé, para lugares donde existan problemas de desnutrición, donde existan, pues donde se requiera más el recurso y también, ¿por qué no?, para nosotros, para nuestras vitaminas, para crecer chido, para desarrollar un organismo saludable con todo lo que nos puede nutrir. O sea, son tantas cosas. Sí, Luego también las plantas limpian el oxígeno. No es que cada cosa que le veas, cada cosa, el tallo para construcción, sí. no, 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 Textil, textil, fibras, un montón de cosas. Bioplásticos también. o las hojas para el intestino, Ah, que esa es bien buena. Yo que cultivo y luego te salen machos, porque mm, machos, ¿verdad? Agarren todas sus hojas, las meten a la licuadora y se van a meter la mejor purga de sus vidas. Detox, detox, detox. Te limpia, pero toda la tripa. yo ahí tengo las mías porque me voy a hacer el mío hoy.
Pero sí, y no es psicoactivo tampoco, o sea, no le tengan miedo a la planta. Ah, sí, hay que aclarar porque luego la audiencia no sabe. De donde viene la resina, donde está la magia, son las flores. Las hojas es como comerte una lechuga. No tienen, pues, tendrá sus propiedades como que salte en hierro y algunas otras Ajá. cosillas, pero no es psicoactiva y ahí no hay cannabinoides o son en cantidades tan ínfimas que no ni se contabilizan. Ujú, entonces no le tengan miedo. Se Sí, pueden hacer unos licuados de sus plantas macho. Pero bueno, también te sí. preguntaba de que dónde pueden leer el reglamento medicinal. El reglamento está en internet, hay que buscarlo en el Google, nada más le ponen reglamento de cannabis ¿En el diario? medicinal y sí salió en el diario oficial de la Federación. Ok, Por ahí ahí lo lo pueden encuentran. encontrar. Es mucho bla 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 y en realidad para ti como paciente nada más te va a decir que sí, ya es legal consumir cannabis, pero a ver, consíguela legalmente. Sí, pues con varias de las respuestas respondimos varias de las preguntas extras, entonces estoy buscando la que sigue y que creo que es esta. ¿Cuál sería actualmente el proceso para la obtención de una semilla de forma legal para adecuada a un padecimiento en específico? Es decir, si yo quiero una semilla específica, así como la que tú me platicabas, Ujú. para mi padecimiento, ¿cuál sería la forma correcta gracias, cuál sería la forma correcta de yo importar esa semilla ya con mi justificación? Yo, por ejemplo, tengo permiso para cultivar Ujú. y también soy paciente. ¿Cómo yo puedo, cuál sería el paso siguiente como para decirle al Estado, necesito esta semilla que la venden en este banco y esa es la que yo necesito cultivar para mi padecimiento? ¿Cuál sería el proceso? Híjole, ojalá existiera un proceso ya planchado. La realidad, y la vivimos con Sara. Sara, ves que fue de los primeros amparos que Sí, estuvieron ahí sí, sí, peleando sí. para sacar la jurisprudencia. Ella se fue para pelear la semilla. Ahí descubrimos que si quieres importar una semilla, te van a pedir un libro de registros, un control sanitario, un químico farmacobiólogo allá que te avale la especificación técnica de la semilla que quieres importar y un técnico farmacobiólogo acá que corrobore que lo que dijo está bien. Y el tamiz de la patita de recién nacido del biólogo, ¿no? Pues, pues casi. O sea, lo están haciendo a tal grado burocrático que solo los que podrían importar estas semillas son las grandes Farmacéuticos. farmacéuticas. Entonces no hay manera de importar tú como paciente, Ok. aunque sí hay forma de que tú te traigas tus semillas. Ahí búsquenle en Alquimia Web y tienen una ventanita cuando vayan al checkout que dice envío discreto y créanme, de que llegan, llegan. Pero ahí eso me lleva a mi siguiente pregunta, o sea, las consigo, me llegan y empiezo a cultivarlas porque es la medicina que yo necesito y cuál sería el proceso de que dice, por ejemplo, me llegan aquí y me dicen, oye, ya vimos que estás cultivando y yo les digo, ah, sí, cómo no, aquí está mi permiso y me pueden decir, ah, sí, pero ¿de dónde sacaste las semillas si no hay semillas legales en México? Yo lo que había visto, y es las únicas dos estrategias que he escuchado, es que pues hay gente que va ahí al plantón a recoger una semilla con un notario a decir que se la encontraron ahí. O sea, la encontré aquí en el piso, pero no sé si eso sea, o sea, si eso aplique legalmente, por ejemplo. Mira, hay formas de darle la vuelta, muchas formas de darle la vuelta. Una de esas es decir, me salió en el guato. Oh. Y pues tú como No persona, pueden negar que no. Ajá. y no puedes negar que no. Y ese guato, tú como persona no cometiste ningún delito porque tú tienes permiso para poder portar, mover, Muy, sembrar, hacer todo lo que tú quieras. ujú, La compra no está penada la sí, venta, ya. pero comprar tú no llevas ninguna represalia penal. Ay, ahí está. Porque yo me preguntaba qué es primero el gato, digo, el huevo o la gallina, Gallina. ¿no? Pero ahí, cuando tú dices, tú como comprador no estás infringiendo ningún delito, ahí ya no necesitas que si el huevo o la gallina, Gallina, porque, pues porque pues venía en el guato y si te preguntan, pues venía en el guato. Aunque tú sepas que venga de otro lado, venía en el guato. claro, porque no hay manera de que ellos comprueben que no, No ¿no? hay, no hay manera de que te comprueben que tu semilla es diferente a la que venía en el guato que compraste en la esquina del viene viene. ¿Sí? Entonces ahí está el truco para si llegan a tener una de esas.
Ahora bien, La ley vámonos, sí tiene un vámonos a hueco. los números de la COFEPRIS. COFEPRIS tiene 17 visitadores a nivel federal. Con eso tienen que revisarte toda la República. No hay forma. Por ahí de lo que me enteré, ya íbamos como en los 2,000, 2,500 permisos que habían salido, que ya había dado la COFEPRIS. No tienen la capacidad instalada para irnos a revisar. Y si te toca la muy mala suerte de que te vayan a revisar, pues tú dices que salió en el guato y no te la van a poder negar, porque además tienes papeles de autocultivo. Claro. Entonces, pues ni cómo. Ya. No, pues resuelta mi pregunta. Excelente. Apunten, tomen nota. Apúntenle ahí, chavos. Sí, pues sí, no hay manera. No hay manera. Me encanta, me encanta. No hay manera, pero sí hay manera de darle la vuelta. Claro, me encanta. No se me había ocurrido así, ni por aquí se me pasó. Yo estaba pensando en 10,000 estrategias más, menos en esa, la más sencilla. Venía en el guato. Claro, pues sí, porque por lo que la compra no está penada. Ja, sorpresa. Sorpresa. Esa La no ley sí tiene un hueco. Derechos para el Pacheco. Te voy a robar un Sí, claro. Está muy chistoso, no había pensado, qué locura. Ya por último, esta pregunta, más que mía, digo, yo la tengo ya muy clara y más como por todo lo que explicábamos y pues por mi propia experiencia, pero me gustaría que lo contestáramos aquí porque me hicieron mucho esa pregunta en las preguntas que hicimos ahí en el Instagram de Closet Verde. Entonces, la pregunta es, ¿la cannabis puede aumentar los síntomas de ansiedad y de depresión? Sí. Importante decirlo. Sí lo puede hacer, pero ojo, no cualquier cannabis. A ver, en el mundo del cannabis, para que nos vayamos entendiendo, por lo menos en cannabis medicinal, tienes 3 palanquitas. Una se llama CBD, otra se llama THC y otra es el perfil terpenoide. Ese perfil terpenoide es qué terpenos tiene la planta. Los terpenos son moléculas que comparte con el universo de plantas. Que el olor a lavanda, que el olor a chocolate, que el olor a café, que el olor a limón, que el mango, mandarina, el saborcito que tú quieras. Esos saborcitos que tú quieras. Pino. Sí, la Blue Dream tiene mucho pineno. Pineno. Que hace que huela a arbolito de Navidad cuando lo quemas. Bueno, todos estos terpenos tienen un efecto sobre tu organismo. A bien poquita concentración, por eso los aceites de doTERRA son pues medio restringidos, porque son terpenos aislados. Entonces, una gotita de eso trae un bombazo de terpeno. Ok. ¿Sí? Entonces, a la hora que tú tienes la planta y en su misma composición ya traes estos terpenos, si estás fumando terpenos como limoneno, ¿cuáles son los que dan? Pues sí, el limoneno sobre todo, los cítricos, el limoneno, el que trae la tangy, que también es como el de la cáscara de la naranja, ¿no? Creo que se llama. Todo este tipo de terpenos producen ansiedad. Y como tienes el THC que está multiplicando. Sube, que era lo que decíamos, ¿no? Que intensifica lo que sea que traigas. Ajá, y entonces tu ansiedad, ¡pum!, se va como cohete para las nubes. Entonces, si eres alguien propenso a ansiedad, te recomiendo evitar las cepas que sean más, entre comillas, sativas. ¿Sí? Sobre todo, si te huele a limón o te huele a naranja, no lo hago. Pues te va a dar ansiedad de una vez. Preferible otra. Sí, búscate otra que huela más a frutas o que huela más a flores, como la lavanda, la manzanilla. Otro que he encontrado que también dispara la ansiedad de una manera majadera es el eucalipto. ¿Ves que hay algunas que huelen como a mentol? Sí. Esas también, bombazo de ansiedad. Ok. Entonces yo trato de evitar siempre las que traen mucho limoneno o las que traen mucho el eucalipto. Por eso es tan importante que sepamos acerca de las cepas, que podamos tener acceso a la información de lo que nos estamos fumando, porque evidentemente pues la cannabis no es inocua. No es inocua, pero sí es manejable. Se puede manejar de manera saludable. Sí puede producir ansiedad. Por eso recomiendo que primero tengas un dealer que sí te venda lo que te dice que te vende. Confianza. Idealmente, cultiva tú si puedes
para que tengas la certeza absoluta de lo que estás sacando es lo que tú vas a obtener. Y si no puedes, por lo menos pide pruebas de laboratorio, testeos, un algo que sí te diga qué te vas a meter. Sobre todo si es producto terminado. Si es flor, pues va a estar muy complicado porque pues mercados grises, ¿verdad? Pero si agarras la flor cuando te la están vendiendo y mueles un poquito y hueles, si te huele naranja, limón o mentol, tú sabes que tu ansiedad va para arriba. Tú ya decides si quieres o no. En las cookies es muy interesante porque hay cookies que están cruzadas con orange cookies. Bueno, se llaman orange cookies, que son la Tangy cruzada con la cookies. Ajá. Esa sí produce ansiedad, pero la cookies es tan downer, tan bajona, que no logra despertarte la ansiedad, pero sí veo que está la bestia por allá atrás. Entonces hay que tener cuidado en lo que estás consumiendo de que sea lo que a ti te acomoda. Si te gusta la fiesta loca y no tienes ansiedad, bienvenido, métete limoneno y vas a ver que la fiesta se va hasta arriba, ribototota. Pero sí, no, pero habemos personas que lo que necesitamos es bajar poquito, ¿no? Entonces más bien búscate linalón, búscate pineno. Si quieres fiesta para arriba, el pineno también da para arriba, pero no produce ansiedad. Ok. Yo creo que estaría buenísimo que tengamos algún video específico donde les expliquemos los diferentes terpenos y efectos y sus para dónde. efectos. Estaría lo armamos. Muy padre. De hecho, ya le he estado pensando un poco. Estaría muy padre, porque justo el entender eso es entender tu medicina, y si entiendes tu medicina y entiendes tu cuerpo, ya tienes el match perfecto. Sí, y además ya venimos con el sensor integrado. Si tienes flor, tienes nariz, güey. Mueles tantita flor, le hueles y ya sabes, huele medio plantoso, medio skunky. El skunky el skunky es el merceno y de ahí vas a empezar a detectar los demás olores que van a ser o limoneno, o pineno, linalón, los otros sabores que traes ahí. Y ya con eso sabes si eso te va a funcionar o te va a dar ansiedad o te va a mandar a jetear. Ajá, exactamente. Entonces nada más es estar ejercitando la nariz. Me parece muy padre, es en verdad, yo creo que todos los días me sorprendo más de la cannabis, todos los días aprendo algo diferente, todos los días me doy cuenta de para cuántas cosas puede funcionar, y me encantó la idea de pensar que esto combinado con ciertos alimentos me puede dar la posibilidad de poder controlar ciertos niveles de energía o de mis subidas y bajadas. Más bien modula tu energía para que la uses cuando la necesites. Ajá, la modula. En vez de que estés todo acá o estés todo acá, estás tranquilo. Estás con flow y ya. Ajá, el flow, lo que necesitamos. Y pues creo que, a ver, voy a ver las demás. Ya hablamos de cómo saber la concentración de los cannabinoides, hablamos si el paciente medicinal debería hacer detox absolutos, hablamos de la dosificación de acuerdo a las necesidades, la cannabis puede aumentar los síntomas de ansiedad, también hablamos de lo de los grupos de pacientes. De lo de la ansiedad que estabas mencionando, hay un truco. Si la cepa que estás usando de THC te produce cierta ansiedad, el CBD es un antiansiolítico por sí mismo. Es un ansiolítico por sí mismo. Okay. Entonces, si lo combinas, puedes bajarle el efecto de ansiedad que te pueda producir. O si ya estás metida en el barco, métete CBD y te va a bajar la ansiedad. Tip de oro de esos que valen mucho, anótenlo también. Todo es anotable. Vamos a hacer pequeños clips para que puedan ver la información también por separado. Y ya encontré la última pregunta que no hemos descifrado. Si existe alguna opción de seguimiento a tratamientos con cannabinoides dentro del sistema de salud pública. Híjole, me encantaría decirte que no. Que sí, pero no. Pero no. Todavía no. ¿Ni experimental, nada? No que yo sepa. A ver, entendamos que lo más que hay es el reglamento de cannabis medicinal, el amparo de Margarita Garfias que los forzó a que publicaran esa porquería de reglamento medicinal. Gracias, Margarita, hasta la victoria verde. Hasta la victoria, Margarita. Y el amparo de México Unido contra la Delincuencia para autocultivo para uso medicinal.
Solo hay uno de esos, por eso no llegó ni a la jurisprudencia. Lograron uno y fue un triunfo. Ok. Entonces, eso es hasta donde está la parte legal ahorita. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad, ahora que se viene el periodo legislativo en septiembre, de incluir estos pequeños detallitos y dejarlo como cannabis terapéutico, y ahí sí abrir todo el abanico a flor, aceites, suplementos, todo lo que quieran, y más bien dedicarse a hacer unos talleres para el sector salud, tanto público como privado, para capacitar a sus médicos primero, porque por eso es que no se está haciendo ahorita. Lo que me No hay preguntabas, capacitación, porque, a ver, ni hay interés directo. partamos de que el sistema endocannabinoide se descubre en 1990. Muchos de los doctores ya estaban en la carrera para ese entonces. Ya habían estudiado algunos, ¿no? Sí, pero bueno, a la fecha todavía no se incorpora el sistema endocannabinoide como materia básica dentro de las clases de medicina. Y los que saben un poquito de cannabis medicinal son los que han ido al extranjero a estudiar algún tipo de curso o se clavaron por algún motivo personal. Pero no es que haya las facultades o lo necesario para que el gobierno facilite el acceso al cannabis medicinal. Claro. Y como todavía está el tabú ahí, prefieren 1000 veces tratarte con toda la otra farmacia, por más tóxica que esta pueda ser, que intentarlo con Es cannabinoides. que es lo aprobado, ¿no? Es la academia, es Pues es el dogma, lo correcto. es el status quo. A mí se me hace como que es como en la universidad cuando yo iba y estaba estudiando y teníamos un plan de estudios súper viejo de mercadotecnia, Ujú. cuando paralelamente yo estaba estudiando merca digital, ¿no? Y Ujú. en la escuela no nos enseñaban eso, entonces era como, me imagino que es como si los mercadólogos de la escuela nos dijeran, no, eso no va a funcionar cuando ya ellos compran por internet, ¿me Internet. explico? Es lo mismo, es una hipocresía absoluta, sobre todo, viene mucho por los cárteles farmacéuticos. Digamos que la industria, el sector salud está captado por los cárteles farmacéuticos y por los cárteles hospitalarios, donde ambos lo que van pues por lucro. Y sobre todo en el farmacéutico va muy vinculado por patentes. Mientras la medicina sea patentable, ellos van a estar muy contentos. Sí. A la hora que sea un open source, un código abierto, No. pues todo el mundo lo va a poder hacer y se les cayó el negocio de las farmacéuticas. Y todo el sistema regulatorio que hay detrás para todas las sustancias legales está basado en lo que las farmacéuticas han armado. Entonces, pues, por eso Es tuvieron que intervenir complicado. Cofepris hace 2 meses la Marina. Ujú. Sí, justo. No, y es complicado, ¿no? Porque son temas bien delicados que están metidos hasta la cocina en la salud pública. Ujú, Y pues, digo, yo trabajé en la industria farmacéutica. ujú. Entonces todo fue así como que, hijo, los Pues viajecitos, ya te la las sabes. cenitas, los desayunos, las tarjetitas de gasolina, o sea, Pues es una industria es millonaria y una no se van a industria multimillonaria y no va a ser nada fácil, pero por eso también están haciendo cannabinoides sintéticos, como para empezar como por pero ese pues ve lado lo que les pasó también, en ¿no? Francia. En el 18 estuvieron haciendo pruebas con un cannabinoide sintético muy parecido al K2 o Spice, que es lo que se consigue en mercados irregulares, tipo dronabinol, una cosa así. Ese era un cannabinoide que era prácticamente igual al THC, Ujú. pero en un clinical trial tuvieron 20 muertos. O sea, Y eso es por ¿y estar para qué necesidad? Por estar jugando con cosas que no deberíamos cuando hay algo natural que es para todos. Y yo creo que también ellos pueden sacar muchos beneficios de la cannabis si lo hacen de manera correcta. O sea, Ujú. es tan noble que le toca a todos, ¿no? Que le da a todos un poquito de sí. Sí. Pero bueno, pues esas fueron todas las preguntas. La verdad es que qué Es- enriquecedor. espero haberte ido aclarando el panorama. Creo que quedan algunas lagunas, pero ya las iremos Sí, tratando en sí. algunos episodios. Sí, me encanta. Y pues vamos a ver esto también en pequeños clips para que nos demos detalle de todos estos temas y podamos escucharlo una y otra vez, ese pequeño explicación de Sí, cada ya. pregunta, por si les queda duda. Ahí van a estar por separado. Excelente, maravilloso. Pues no se pierdan próximos episodios. Fue un placer hacer el primer episodio contigo, Erenani. Un gran piloto. Puñito. Gran piloto. Sí, pues muchas gracias por invitarme. Todo un gusto y te tendremos muchas veces más por acá. No dudes de ello. Pues esto fue Crónicas de Altura. Nos vemos en la próxima. Buenas vibras y muy buenos humos.
Bye. Bye.